Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. El arte de ser feliz. Padre Ignacio Larrañaga. El tiempo pasado. No podemos retroceder ni un instante en el tiempo. Todo lo acaecido hasta este momento ya es un hecho consumado, imposible de ser alterado ni una milésima de segundo. Pues bien, el recordar y revivir los hechos pasados suelen constituirse en la fuente principal de tristeza y sufrimiento para la mayoría de los hermanos. Es hora de despertar y dejar los imposibles. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a un muro de piedra y comenzara a darse de cabeza contra ella? Pues bien, esa es la situación de quien se dedica a amargarse recordando y reviviendo historias dolorosas. Esos episodios dolientes son más inconmovibles que una muralla ciclópea. Esa muralla de enfrente puede ser desmantelada piedra a piedra o golpe a golpe, pero aquellos hechos consumados no serán alterados ni siquiera un milímetro, aunque viertas lágrimas a mares. Avergonzarse y entristecerse por ellos, recordándolos obsesivamente, es como darse de cabeza contra un acantilado. Es tu cabeza la que se estrella, entonces, ¿por qué recordarlos? Hermano, déjalos. Hace 2 años y medio te traicionaron, solo hace una semana hiciste el ridículo en aquel proyecto importante. 8 meses atrás uno de los tuyos perdió la vida en un accidente de tráfico. Hace poco tiempo estuviste a punto de perder el empleo por un juego de envidias. Los hechos ya están consumados, no serán alterados ni en toda la eternidad. Déjalos, pues, en el olvido. Al recordarlos vuelves a revivirlos. Esto es una locura. Solo tú sufres. Quienes tanto daño te hicieron están alegremente disfrutando de la vida y nada le importa. Y nada les importa. Y tú te enciendes en cólera y furia contra ellos, pero las iras de tu corazón ni siquiera les llegan a rozar la piel mientras tú te consumes y te corroes en tu propio veneno. Es una locura. Basta de sufrir, hermano. Recuerda, las furias de tu corazón nada podrían hacer para que los que ya sucedió no hubiera sucedido. Hay personas de tendencias objetivas, pesimistas al mismo tiempo, que viven recordando historias pasadas, a veces muy remotas, en las que se vieron
desagradablemente envueltos. Y ahora, al recordar aquello, se llenan de vergüenza y rubor, como si aquellos hechos hubieran sucedido esta mañana, y lo reviven, como si todavía estuviesen enredados entre los pliegues de aquellos acontecimientos ya tan lejanos, y culpando a los demás, agrediéndolos mentalmente, consolándose con sentimientos de autocompasión. Es una desgracia recrear de una delirante cabeza. Una de las fuentes más abrumadoras de la tristeza humana son los fracasos. El fracaso es un concepto relativo y subjetivo, una vez más un producto de la mente. Tú tenías un proyecto, calculaste que el proyecto alcanzaría, digamos así, 100 puntos, pero realizando ya el proyecto resulta que tan solo alcanzó 45 puntos. Te parece un resultado negativo, pero en realidad fue simplemente inferior a tus previsiones. Entre frustrado y humillado, tú comienzas a rechazar mentalmente aquel resultado inferior a lo esperado y a partir de ese momento comienza a transformarse en fracaso. Y el fracaso comienza a presionarte, o al menos tú así lo sientes. Y en la medida en que tú sientes esa presión, la resistes con toda el alma. Y en la medida en que tú la resistes, la presión del fracaso es aceleradamente más opresiva. Y así, encerrado en ese círculo vicioso, puedes llegar a ser víctima de profundas perturbaciones de personalidad. Y de allí nace la angustia, que significa sentirse angosto, apretado, sofocado. Pero despierta, hermano mío, no es que el fracaso te apriete a ti, eres tú quien está apretándose con tus repugnancias mentales contra el fracaso. Aquello que inicialmente fue un resultado inferior a tus cálculos, a fuerza de darle vueltas en tu cabeza, lo vas convirtiendo en una pesadilla que te avergüenza y entristece. Es una insensatez. Despierta y huye del fuego. Una vez que has puesto todo tu esfuerzo, se acabó el combate y todo está consumado. La sabiduría y el sentido común nos dice que es una insensatez perder el tiempo en lamentaciones, dándote de cabeza contra los muros indestructibles de los hechos consumados. El esfuerzo depende de ti, pero los resultados no dependen de ti, sino de una serie imponderable de causalidades. Pon toda tu pasión y energía en el combate de la vida. Los resultados déjalos y queda en paz. Una paz que llegará una vez que te hayas desasido de los resultados. Si los resultados no dependen de ti, es una locura vivir oprimido, humillado, avergonzado por el espectro del fracaso. Hermano mío, lo consumado, consumado está. Es inútil llorar y lamentarse quemando energías
de modo estéril. Humillarse por nada. Avergonzarse de nada. Entristecerse por nada. Lo pasado, déjalo en el olvido y mañana continúa en el combate de la vida con la plenitud de tus energías. Otra terrible fuente de tristeza son los complejos de culpabilidad. Estos complejos nacen en el rincón más negativo del ser humano y se reducen a estos dos sentimientos, tristeza y vergüenza. Otra terrible fuente de tristeza son los complejos de culpabilidad. Estos complejos nacen en el rincón más negativo del ser humano y se reducen a estos dos sentimientos, tristeza y vergüenza. Las personas sufren mucho por los sentimientos de culpa. Se sienten tristes y avergonzados por sus equivocaciones y desaciertos. Viven día y noche culpándose sin poder consolarse, masticando la hierba amarga de la culpa por no haber acertado, por ejemplo, en la educación de los hijos, por no haber tomado aquella actitud o haber pronunciado aquellas palabras, por no haber atendido suficientemente a aquella persona que falleció, por haber hecho el ridículo delante de aquel grupo, por haber quedado mal en aquella actuación, por haber hecho sufrir a aquella persona, por no haber vivido dentro del cuadro de valores recibido en la juventud, por haber pecado en tal o cual materia o circunstancia. Sienten rabia, pesadumbre, tristeza, instinto de venganza contra sí mismos. Es una confusión tan contradictoria que se autocompadecen, se autocastigan, se autojustifican y todo envuelto en el manto de aquel binomio de muerte, la tristeza y la vergüenza. Entre los complejos de culpabilidad, lo más terrible son los que se dan en el campo de la religión, la obsesión por la culpa y el pecado. En el fondo de estos complejos se agitan instintos de venganza en contra de sí mismos. Se irritan contra ellos mismos porque se sienten muy poca cosa. Se indignan y se sienten rabia de ser así, incapaces de actuar según la voluntad de Dios y los criterios de la razón. Se humillan, viven ensañándose con ellos por no aceptar sus limitaciones e impotencias, avergonzándose y entristeciéndose por sus culpas y pecados. Y probablemente en el último análisis de estos complejos, la madre que da luz a estos sentimientos es el llamado complejo de omnipotencia. El hombre queda herido y derrotado al comprobar que no puede volar por las cumbres del ideal. Estos sentimientos de culpa se han cultivado deliberadamente entre nosotros como si hubiera una tácita invitación a ensañarse en contra de uno mismo, por pecador, y como pecador se merecía el castigo. Y antes de ser castigado por Dios, era preferible autocastigarse,
psicológicamente mediante sentimientos de culpa y remordimiento. Se tenía la impresión de que se estaba satisfaciendo la justicia divina. Y así hemos ido ciñendo nuestra cabeza con una corona de hostilidad. Es hora de despertar, hermano mío. Es indispensable vivir alerta y darse cuenta de que es una insensatez revolver archivos que contienen historias irremediablemente muertas. Agua que nos ha de beber, déjala correr, dice el refrán. Aquellas personas que tan negativamente influyeron en tu juventud, aquellas equivocaciones que más tarde lamentaste tanto, déjalas todas en el olvido eterno. Aquellas personas, aquellas hostilidades emanadas de ruines envidias, aquella zancadilla deleznable, aquellas incomprensiones, aquellas medias verdades que tanto te desprestigiaron, aquel episodio que aún hoy te llena de rubor y de tristeza, sepúltalo todo en la fosa del olvido. Los que nunca te apreciaron, los que siempre te despreciaron, los que por detrás te enlodaron con infundios y mentiras, aquella crisis afectiva, el quebranto económico, aquellos ideales que nunca pudiste realizar, aquellos proyectos que se vinieron abajo, ya sabemos por culpa de quién. Saca de tu interior todos esos tristes despojos y sepúltalos bajo 7 metros de tierra, la tierra del olvido. Las aguas que pasaron no vuelven a pasar. Deja que los muertos entierren a los muertos. Requiem sobre las hojas muertas y los archivos y expedientes olvidados. Nada de esto existe ya. No los vayas a revivir en tu mente. Olvídalo todo. Despierta como si nacieras de nuevo en este día. Levanta la cabeza, mira hacia adelante y avanza hacia un mundo de alegría y de esperanza.